Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Start the ride to the new economy with BeNew. 7 interconnected events that will boost knowledge, innovation, and networking in different professional sectors. Digital industry, real estate, mobility, talent, sustainability, investment, experience. A physical and digital meeting point to expand your networks and horizons. This year in the brand new D-Factory building. The journey to the new starts now. Barcelona New Economy Week. Now it's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. BeNew is born. Really none of you. No one connected to you. Really none of you. BeNew will do it for you. This is the time for solutions. BeNew is for you. Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a la Barcelona New Economy Week en las sesiones de tarde que empezamos ahora mismo. Ya saben que desde hoy, durante 4 días, desde este edificio del D-Factory, les vamos a hablar de sostenibilidad, de talento, de transformación, de inversión, de real estate, de movilidad y también de propuestas culturales, artísticas y gastronómicas. Un evento organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, una entidad pública de dinamización y promoción económica que está explorando las nuevas oportunidades que genera justamente la nueva economía. La siguiente sesión, la que empezamos ahora mismo, lleva por título Descarbonización de las organizaciones en el marco de la nueva economía. Miren, Europa aspira a ser el primer continente libre de emisiones de carbono para el año 2050. Si nos quedamos un poco más para aquí, para el 2030, las pretensiones son las de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 55% respecto al año 90. Las emisiones mundiales de CO2 se han doblado a las que se producían en la década de los 70 y si nos fijamos por sectores, pues la mayor parte de ellos vienen producidos por los combustibles fósiles, por el sector transporte y también por el sector industrial. El objetivo es un desafío sin precedentes para gobiernos, para empresas, tanto públicas como privadas y para organizaciones. Y a todo ello hay que añadir el actual contexto internacional que no ayuda. Nos encontramos en medio de una guerra Rusia-Ucrania y la verdad es que con la amenaza de cortar el gas ya veremos de qué manera afecta todo esto a los planes de descarbonización de las empresas. Se calcula que para llevar a cabo los objetivos europeos es necesario una inversión de 350.000 millones de euros y para una inversión de esas características es necesaria esa colaboración público-privada. El Gobierno habla de incentivos para las empresas, pide que estas tengan un plan, pero solo el 14% de las que cotizan en bolsa dicen que tienen un plan para conseguirlo. 8 de cada 10 creen que es imprescindible y que tienen que hacerlo, aunque reconocen que no están preparadas para ello. La siguiente sesión, ahora sí ya les presento a la persona que lo va a moderar, es Joaquim Daura. Buenas tardes.
Él es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña, es Master Science por la Universidad KTH de Estocolmo. Lleva más de 20 años en la multinacional Schneider Electric, desempeñando roles de responsabilidad relacionadas con la sostenibilidad, con la gestión energética y la automatización de las instalaciones. Es, a su vez, vicepresidente del Clúster de la Energía Eficiente de Cataluña. En manos de Joaquim Daura, dejamos la sesión. Pues nada, pues muchísimas gracias. Antes de nada, agradecer al BNIU que cuente con nosotros y que haga una sesión dedicada a la descarbonización de las organizaciones dentro del marco de la nueva economía. Para mí será un placer presentar a los compañeros que tengo en la mesa. Tenemos en remoto a Catalina Alemany. Hola, buenos días para ti, Catalina. ¿Cómo estamos? Buenos días, muy bien, vosotros. Muy bien. Pues Catalina Alemany es licenciada en Filología Catalana y Administración de Empresas. Ha centrado su carrera en el ámbito del turismo. Inició su carrera en Riu Hotels and Resorts ya hace muchos años, ¿verdad, Catalina? Y llegando, de hecho, has estado en dos etapas en la cadena Riu. En la primera llegaste a directora de Recursos Humanos. A posteriori llevaste nuevas iniciativas, siempre relacionadas con el turismo, relacionadas con las Islas Baleares, ¿verdad? Relacionadas con la responsabilidad social. Volviste a la cadena, que es donde estás ahora, en 2011, de hecho regresas en 2011 como Corporate Social Responsable de Manager, y a día de hoy eres la directora social de Responsibility and Corporate Training de Riu and Hotels and Resorts. ¿Es así, Catalina? Sí, es así. Pues nada, muchísimas gracias por contar contigo. A mi izquierda tengo a Alba Uliols. Muy buenas, Alba. Buenas tardes. Buenas tardes. Especializada en Relaciones Internacionales y Asuntos Públicos. Máster en Derecho Internacional y de la Unión Europea. 2 títulos universitarios. No tuviste suficiente con uno, que dijiste, yo voy a por 2. Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Y cuenta con una amplia experiencia en gestión de proyectos en el ámbito de la innovación, de la investigación y del impacto ambiental. En los últimos 10 años vienes liderando iniciativas de desarrollo sostenible en el ámbito de la cooperación, tanto en el sector privado como académico. Y dentro de ¿cómo lo debo pronunciar? Cave Home, Cave Home. Cave Home. Cave Home. Pues dentro de Cave Home, a día de hoy, es la Chief Sustainability Officer. Muy bien. Directora de sostenibilidad. Exacto. A su izquierda a la vez tenemos a Carles Blázquez. Muy buenas tardes, Carles. Carles es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Bellaterra. Lleva más de, yo decía 27, ya deben ser más, años en Roca Group. Ha venido ocupando distintos cargos, no solo distintos roles, sino en distintos países. Yo creo que has viajado por todo el mundo y has trabajado en muchísimos países. Y a día de hoy, después de áreas de finanzas, comunicaciones, marketing, es el director de sostenibilidad del Grupo Roca. No suficiente, su inquietud, su liderazgo hace que además sea patrón de la Fundación We Are Water, patrón de la Escuela de Diseño e Ingeniería Elisava, presidente de la European Association for the Taps and Valves Industry, presidente de la Unified Water Level Association, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Sí, Carles. estoy ocupado. Muchísimo, me consta. Me consta. Y last but not least, tenemos a Eloi Crespo. Buenas tardes, Eloi. Buenas tardes. Licenciado en Química por la Universidad de Barcelona. Master of Business Administration y al igual que Alba, no es suficiente de una universidad, buscó un máster interuniversitario por la UB, la UAB, la UPC. Bueno, no era suficiente. Aquí nos va todo en grande. Al igual que Carles, ha desempeñado una larga carrera, está desempeñando una larga carrera en Almirall. Muy interesante también, que ha venido desempeñando distintos roles en distintas áreas. Estuviste muchos años en el área de compras y a día de hoy estás en el área de operaciones. Correcto. Con lo cual, será muy interesante conocer su visión, su opinión, porque al final estar en el departamento de compras, donde tienes un día a día
con proveedores, con unas problemáticas, presupuestos, y luego liderar las operaciones, eso quiere decir fábricas y el día a día de la producción, pues realmente será interesante y ver cómo ligamos eso dentro del mundo de la descarbonización. A día de hoy, no lo he dicho, es Vice President de Operaciones Industriales. Pues nada, un poco para poner contexto. Al final, decíamos, descarbonización de las organizaciones en el marco de la nueva economía. Digamos, creemos que el COVID ya nos ha dejado, con lo cual el nuevo reto, uno de los mayores retos que tenemos a día de hoy en todas las empresas va a ser la transición energética. Y para mí es importante remarcar el concepto de transición. No va a ser algo que tengamos que hacer de hoy a mañana, es algo que debemos empezar ya, que debemos, como decimos aquí, ponernos las pilas, pero sobre todo es empezar a dibujar, a definir una estrategia para que dentro de 5, 10, 20 años tengamos ya realmente los deberes hechos y sepamos en todo momento dónde queremos estar. Dentro de transición energética se nos abre una amalgama de distintas áreas de atacar y distintos retos que podemos tener. Quizá uno de los más importantes, y se mencionaba antes en la introducción, es el incremento del coste energético. La electricidad se ha incrementado 2, 3 veces de lo que venía siendo hace un año, el gas se ha incrementado 5, 6, 7 veces, con lo cual está claro que en las distintas áreas geográficas en las que nos encontramos hay que buscar liderar nuevas soluciones y buscar una no dependencia energética, tal y como principalmente en Europa estamos teniendo. A nivel empresarial, esto nos llevará, entiendo, a eficiencia energética, a una mejor gestión de la compra de la energía y a nivel países, a nivel organización, pues nos debe llevar a evolucionar hacia esas energías renovables que se está demostrando que son más económicas y que pueden dotarnos de esa autonomía que me abre el segundo reto, que es la resiliencia. No todo es el precio, sino a veces es más importante la disponibilidad, el estar seguros de que vamos a tener la disponibilidad de esa energía, ya sea eléctrica, ya sea gas, ya sea cualquier otra fuente de energía, y que vamos a poder fabricar, que vamos a poder dar los servicios, vamos a poder abrir los hoteles, por ejemplo, que nos va a permitir pues, dotar de servicios. Y esto nos va a llevar a un cambio de gestión y a un cambio de comportamiento en las empresas, el cómo gestionamos la energía de manera distinta. Y por último, y quizá uno de los más importantes y en el que estamos hoy, es el impacto del riesgo que nos viene encima con el cambio climático. ¿Y por qué ligar descarbonización con cambio climático? Pues por un hecho muy evidente. El 80% de las emisiones tienen un origen energético. Con lo cual, si no somos capaces de descarbonizar nuestra sociedad, la energía que utilizamos, va a ser imposible. Dicho esto, todas las empresas tenemos otro reto sobre las mesas, un reto muy importante, y es la retención y la atractividad del talento. Del talento no solo de la gente joven, sino de la gente que tenemos trabajando en esas empresas. Mi primera pregunta sería, y en todo caso empezaríamos quizá por Catalina, que te tenemos y no te queremos olvidar, Catalina, que estás en más lejos. ¿Cómo las empresas multinacionales, todas vosotras, cómo estáis ligando ese reto, que es la atracción y la retención del talento, con la sostenibilidad? ¿Queréis vosotros que la sostenibilidad es un activo de las empresas? ¿Está haciendo de vosotras un elemento diferenciador que atraiga a la gente joven y al talento? ¿Qué opinas, Catalina? Bueno, en nuestro sector ahora mismo es clave la sostenibilidad como elemento de atracción. Yo creo que al talento todavía no hemos llegado, estamos por llegar sobre todo al mercado, pero por supuesto que en la próxima década se va a convertir en un factor diferencial para esa atracción de capital humano en nuestras organizaciones. Incluso va a determinar algo muy importante, que es el perfil de esos nuevos profesionales que vamos a demandar. En una era donde la atracción de talento también está en crisis. Yo estoy en América y aquí ya se está notando muchísimo en nuestro sector el efecto del Great Resignation, y de hecho, pues ayer era portada en La Vanguardia que se está ya despertando algo similar aquí en Europa, aunque de una manera yo creo que más invisible.
Pero es cierto que hay que ver cómo la sostenibilidad encaja en esos nuevos perfiles profesionales e incluso cómo van a tener que ser esos nuevos job descriptions ligados al servicio, sobre todo en un sector como el nuestro, que está bueno, pues, muy condicionado por el servicio de persona a persona, ¿no? Donde pensamos que la tecnología o incluso la gestión energética están muy lejos de lo que viene siendo la satisfacción del cliente, pero vemos que no. El cliente cada vez más demanda un producto y un servicio sostenible y, por supuesto, el capital humano que tiene que ponerse al frente tiene que ser muy sensible con esos temas porque tiene que aportar cada vez más valor a los nuevos procedimientos, a los nuevos procesos, en esa transición de la que tú hablabas al principio, ¿no? En ese proceso de transición en el que nos encontramos ahora mismo. Muchas gracias, Catalina. De nada. Compañeros, Aloy. Yo creo que tenemos un reto no solo en la atracción de talento, sino también en la retención de talento. Correcto. Propiamente. Yo creo que la COVID, estoy de acuerdo que la hemos dejado atrás, pero ha dejado una marca importante y en términos de retención de talento, digamos, lo que piden las nuevas generaciones y bueno, quien está en el mercado es mucho más exigente en ese sentido, en términos de flexibilidad, y con muchos otros retos, pero la sostenibilidad yo creo que es clave. Nosotros no lo tenemos perfectamente medido, pero sí que creo que a nivel interno, todo lo que comunicamos sobre sostenibilidad tiene un impacto muy positivo y yo creo que es un factor muy importante de retención de talento y todo lo que hacemos externamente también para atraerlo propiamente, ¿no? No sé si es el factor número 1, el 2, pero es algo que nosotros lo tenemos muy claro que es muy importante. No lo hacemos solo por eso, nosotros tenemos un rol y una obligación de descarbonizar nuestras operaciones, pero creo que es un factor y un elemento importante. De hecho, no es hacerlo por este motivo, pero realmente termina siendo un factor diferenciador. Sí. Y al final, lo que decir, no solo atraer, sino retener al talento. Y al final, las personas somos seres humanos, con lo cual queremos sentirnos realizados y cómodos ahí donde trabajamos y que nuestras visiones sean compartidas por la empresa. El orgullo de pertenencia sube muchísimo. Correcto. Cuando lo hacemos. En nuestro caso, en Cave Home, lo que tenemos claro es que sin el talento no vamos a conseguir los objetivos. Por lo tanto, o sea, si tenemos estrategias de sostenibilidad y queremos llegar a unas reducciones, a impactar, necesitamos que contribuyan las personas que tenemos dentro y que podemos captar. Entonces, partiendo de esa base, trabajamos mucho en la cultura de empresa que intrínsecamente tenga esos objetivos y hacer protagonistas, ¿no? O sea, sin ellos, si tú entras en Cave Home, si tú trabajas en Cave Home, ten claro que es porque contigo vamos a conseguir esto, ¿no? Y es hacer evidente y hacer a las personas del equipo conscientes de que lo que ellos creen o lo que ellos pues se sientan realizados, ¿no? Y tienen ese sentimiento de pertenecer en un grupo es para conseguir aquellos objetivos. O sea, al final es hacerles partícipe, ¿no? O sea... Totalmente, hacerles partícipe dentro de la estrategia, es decir, que ya forman parte, o sea, que sin ellos no podremos llegar, tal cual. Carlas, en Roca Grupo, claro, vosotros todos sois multinacionales, todos estáis en distintos ámbitos. Bueno, de hecho, Catalina, hoy la tenemos en México, ¿estás, verdad, Catalina? Creo que ha dicho en México. Bueno, claro, vosotros, gran multinacional, más de 80 fábricas por todo el mundo. ¿Cómo medís y cómo visualizáis el compromiso de la empresa con la retención del talento? Yo, como todos habéis hablado, todos y todas habéis hablado de la retención del talento, déjame que vaya un paso más para allá y ponga encima de la mesa no solamente el talento de los empleados que queremos retener o que queremos atraer, sino todos los stakeholders. La sostenibilidad es una nueva herramienta para hablar un nuevo idioma con todos los stakeholders, todos. Fíjate de que cuando tú tienes un plan de sostenibilidad, rápidamente estás llamando la atención no solamente de tus empleados, los que tienes y quieres retener, los nuevos potenciales, sino también de tu cadena de valor, aguas arriba y aguas abajo, clientes y proveedores, tus accionistas. Y allí tienes unas nuevas herramientas para hablar de un tema que es el tema que nos ocupará a todos, sostenibilidad y digitalización, o a casi todos, y de una manera u otra en los próximos años. De hecho, nuestros hijos es muy probable que trabajen de una manera u otra en estos dos temas, campos que te he comentado. Pues mira, Carlas, y ya que recoges
apertura y esta visión amplia, y estoy absolutamente de acuerdo que tanto sostenibilidad como descarbonización es un área infinita. Y hablabas tú de stakeholders, estabas hablando de las distintas áreas, distintos departamentos. Siendo vosotros, como decía, grandes multinacionales, siendo vosotros cargos de relevancia. ¿Cómo veis las empresas el conseguir que algo tan amplio como es la descarbonización, como es la sostenibilidad, al final se pueda materializar en una empresa? Porque aquí, y antes lo he comentado con Eloy, la descarbonización y la sostenibilidad entiendo que no es algo solo de operaciones, no, sino que tendrá que ver también con otros ámbitos. Yo trabajo en una multinacional como vosotros, al final todos tenemos nuestros KPIs, debemos cumplir nuestros KPIs, y esto va más allá. ¿Cómo estáis haciendo las multinacionales y cualquier empresa, ya, porque esto ya es transversal? ¿Cómo lo estáis haciendo? Y lo abro a discusión, no quiero que hable uno o el otro no. ¿Cómo? Quizá, Catalina, si quieres comentar algo, como estás más lejos, te doy primero paso. ¿Cómo estáis haciendo las empresas para unificar, para una única visión en algo tan amplio como es la sostenibilidad y la descarbonización? Madre mía, casi nada. Mira, nosotros una de las cosas, el reto de este año que nos planteamos nosotros, porque además vamos tarde, es cómo pasar de la responsabilidad que tiene un departamento, que es el de sostenibilidad, a una función que forme parte de los valores empresariales, que es una función transversal que afecta a toda la organización, absolutamente a toda. Y es cierto que siempre le toca mucho más al área de operaciones, y en nuestro caso más, pero es así, es decir, desde cualquier decisión que se tome. Creo que hemos sido capaces, sobre todo las empresas, yo creo que hasta las pymes, todo tipo de empresa ha sido capaz en las últimas décadas de incorporar como un valor tanto la calidad como la satisfacción del cliente o temas tan importantes como nos ha dejado la pandemia, como es el área de salud y seguridad, ¿no? Bueno, pues creo que la sostenibilidad es una pata más de esa mesa y aunque no estemos acostumbrados, porque ya os digo que nuestro sector va tarde, tiene que formar parte de cualquier decisión en cualquier parte, ¿no? Y de la organización. Y eso, se dice y está estupendo, pero es muy, 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 muy difícil. Porque requiere no solamente del compromiso de la alta dirección, sino de lo que decían los compañeros cuando hablaban del talento, ¿no? Lo que decía Alba de cuán importante es que toda la organización, es decir, todas las personas que trabajan en la organización sepan exactamente cuál es su función justamente en el área de sostenibilidad, como lo tenemos clarísimo en otras, ¿no? Y eso nos llevará tiempo, porque llevamos mucho tiempo dedicados a otro tipo de objetivos. Entonces es integrarlo, ya os digo que a nosotros nos está costando muchísimo. De hecho, cuando hablamos de sostenibilidad, realmente tenemos tres áreas muy marcadas, ¿no? La medioambiental, que quizás es la que más es la descarbonización. Tenemos la social, que hemos hablado, que es la retención del talento, el día a día, la parte más social. Pero luego está la gobernanza, ¿no? Que quizá se pudiera ligar en toda esta área estratégica, en la unificación. Eloy, antes te he cortado, he dicho que entre Catalina. ¿Cómo lo veis vosotros en Almirall? Tú que estás en el comité, ¿cómo lo estáis? Bueno, esa gobernanza, esa... Ha sido un proceso, yo estoy muy de acuerdo con Catalina, en que es un proceso algo complicado, pero yo creo que al llegar al punto en el que estamos, ha costado un poco, pero estamos ahora en un punto en el que ya hemos entendido que es parte de nuestra estrategia. No tiene sentido hacerlo digamos, individualmente por diferentes funciones o diferentes áreas, porque hay demasiadas cosas a tocar. Hemos creado un cierto comité de sostenibilidad, pero un comité burocrático, sino donde todas las funciones que pueden aportar algo estén allí. Nos vamos a menudo y podemos, digamos, trabajar en toda serie de iniciativas y balancearlas, y esto ha subido al comité de dirección y al Consejo de Administración para ser aprobado e integrado. Vamos a tomar, digamos, compromisos públicos basados en la ciencia, etcétera, y creo que ha sido un gran paso adelante de los últimos año, 2 años, en el que llevamos mucho tiempo trabajando en eficiencia energética, en autoconsumo, o sea, en la parte energética llevamos mucho tiempo trabajando, pero creo que el paso adelante que hemos dado en tener esta estrategia integral ha sido muy importante y muy necesario, porque es que tenemos 25 años por delante de trabajo. De hecho, yo diría que la gran transformación que estamos teniendo las empresas es esa, ¿eh? Hemos hecho muchas cosas, todos. Hemos hecho muchos proyectos de eficiencia energética, hemos hecho mucha digitalización, pero quizá de una manera
no estructurada o no suficientemente estructurada. Y ahora con la gobernanza, con esa visión transversal que tú decías, Carlas, realmente esto nos está ayudando a las empresas, ¿no? Vosotros en Roca, de hecho, también estáis... Poco puedo añadir a lo que has dicho, Eloy, porque tenemos un compromiso de la alta dirección, tenemos un plan de sostenibilidad que no solo de descarbonización, tenemos también el comité de sostenibilidad básico para capilarizar hacia abajo, nos necesitamos todos, pero también necesitamos a los que están fuera de la empresa, a la cadena de valor. Hablaremos. Este es otro tema que no podemos olvidar, por tanto, esto es interesante. Tú dices de que todos nos hemos tenido que estructurar e incluir la sostenibilidad dentro de la estrategia, pero hay otra palabra que es clave, que es la aceleración. Hemos tenido que poner orden, sí, convertirlo en una estrategia a largo, pero además tenemos que acelerar, porque si no, no llegamos. Cierto, y más con la situación en la que nos encontramos, ¿no? Antes lo decía, ¿no? O sea, al final, transición energética es algo que hay que hacer gradualmente, pero es verdad que si no aceleramos, pues quizá no llegaremos a los retos. Y si me permites añadir una cosa que creo que he entendido de cuando nos hemos conocido antes, yo creo que vosotros también creéis en ellos. Y yo creo que la creencia es fundamental. O sea, hay el riesgo de decir muchas cosas a largo plazo, porque a largo plazo todo el mundo se puede comprometer a muchas cosas, ¿no? Porque el 2050 muchos ya no estaremos trabajando, por tanto, parece fácil comprometerse con según qué cosas, pero creo que creer mucho, creérselo, no entrar en dinámicas de greenwashing, es fundamental, porque es que si no, en 4 días no servirá de nada todo eso. Cuando dices creérnoslo, yo creo que aquí tenemos una ultra convencida, ¿verdad, Alba? Que Sí, tú pues siempre que hemos hablado me dices, yo es que lo creo, y en nuestra empresa nos lo creemos. Sí, en nuestro caso, factores en común, ¿no? La dirección es joven y comprometida. Cuando hablamos ya se ve, ¿no? Factores en común, la dirección es jóvenes, os está diciendo jóvenes. Gracias. Sí, totalmente, pero que en común sobre todo que estamos convencidos y tenemos una estrategia. Esa es en común, ¿no? Y el comité de sostenibilidad, que hay también un comité de sostenibilidad en KEFCOM estamos planificando ya la implementación de este comité, porque había este compromiso por parte de esta dirección para hacer palanca a todos los departamentos, porque hablábamos aquí que tiene que ser una cosa transversal, que toda la empresa esté implicada. Y yo quería aquí añadir otro factor, que es el tema del conocimiento y los nuevos conceptos y lo que hablaba, ¿no? Carlas, acelerar, tenemos que acelerar. Ojo cómo aceleramos, porque si no tenemos claro unas bases y unos conceptos y cómo entendemos determinados, bueno, la nomenclatura que ahora empezamos a implementar todas, ¿no? Que si compensamos, que si reducimos, que si queremos ser neutrales. Muy importante que todos los departamentos y toda la empresa entienda estos conceptos, porque si operaciones te entiende un concepto y luego compras te entiende ese mismo concepto desde otro punto de vista, generas un choque. Entonces, desde el comité lo que vamos a trabajar mucho también es esa transversalidad y esa transferencia, fluidez, ¿no? Porque un poco ligado a lo del sentimiento de pertenencia, ¿no? de las personas y cómo retener a ese talento y a este equipo y motivarlo, ¿no? A la vez, al final es pues hacerlos partícipes, que ellos tengan la máxima información posible. Y un poco también aquí pues entran los factores de transparencia y honestidad, que son unos de los valores, ¿no? de KEFCOM, y que sobre todo cuando intentamos trabajar en la cultura de empresa que hablaba antes, vamos a por ello, a por la honestidad, transparencia y decir, vale, a lo mejor no entendemos, no acabamos de entender algunos conceptos o cómo llegar ahí, o queremos reducir tanto porcentaje o queremos ser carbon neutral a tal año. Bueno, tranquilos, vamos a ver qué tenemos ahora, cómo estamos ahora y compartir, que fluya esa información, ¿no? Y a partir de aquí ver también las palancas que lo van a solucionar. Y eso, el Comité de Sostenibilidad para nosotros va a ser una herramienta clave. De hecho, dices, todos lo decís, pero cosas con muchísimo sentido. Al final, ¿cuál es la responsabilidad del Departamento de Sostenibilidad? A ver, es un área muy transversal, con lo cual muchas veces es colaborar. Pero si hay una, para mí es esa, el transmitir conocimiento, estandarizar y que todos entendamos lo mismo. Y que todos, al final, tengamos en mente el mismo objetivo. Y son conceptos muy novedosos, muchos anglosajones,
que luego al traducirse pueden tener muchas interpretaciones, con lo cual no es nada gratuito lo que estabas diciendo. Y sobre todo de base, perdona, No. añadir, ¿no?, que has dividido también, está muy bien, como has dividido la sesión un poco hablando de lo social, de la importancia medioambiental, de la cadena de valor, que se hablará luego. Entonces, esto también para los departamentos, claro, es importante considerar que ellos pueden interpretar que la sostenibilidad es un tema de las emisiones de carbono, pero también es un tema de cómo tratamos a nuestra cadena de valor y cómo nos relacionamos con ellos. Entonces, un departamento de sostenibilidad es clave para ir poniendo ese foco, ¿no? Decir, aquí está el foco, tema de emisiones de carbono, pero no nos olvidemos que también está los stakeholders, súper importante. Departamento de compras, ten en cuenta todo esto, ¿no? O sea, tiene que ir todo ligado y orquestar todo esto. Orquestar. Para mí es la palabra, orquestar, Carlas, ¿querías decir? Sí, decía, completamente de acuerdo en las 3 Ps, ¿no? Explicar people, planet y prosperity, porque si no, la mesa de 3 patas se cae. Tambalea. Nosotros lo que hacemos es, estamos grabando videocápsulas de 6-7 minutos, cada 2 semanas, y las lanzamos a un portal del empleado y ahí explicamos qué quiere decir Science Based Target, qué quiere decir Scope 1, qué quiere decir Scope 2, qué quiere decir Gender Equality, y nos está yendo bastante bien. Son ideas y que cuesta hacer una videocápsula delante de una pantalla y explicar las cosas. Claro, porque al final vosotros os encontráis que en vuestros comités, o con los comités de sostenibilidad, el perfil es dispar. Tienes financieros, tienes gente, quizá legal no tanto, pero a veces también intervienen, pero luego tienes gente de compras, tienes gente de producción, tienes gente marketing, especialista. Recursos humanos. Exacto. Digital transformation. El que nos entendamos todos es un poco Torre de Babel dentro de la empresa, ¿no? El conseguir. Perfecto. Hemos hablado de, como decía Alba, de la parte social. Hemos concluido, ¿no?, que es la gobernanza en la parte de la sostenibilidad, al ser tan amplia, es básica, o dirección da una visión y acompañada por el Departamento de Sostenibilidad que ayuda a que todos entendamos lo mismo, o es complejo. Pero luego todo esto hay que materializarlo. Y como decíamos, si queremos hacer frente a este riesgo del cambio climático, hay que descarbonizar, porque el 80%, como decíamos, al final el origen es energético. Dentro de las empresas, yo me acuerdo una reunión con un director general de una gran multinacional, donde me decía, mira, tú me tienes que ayudar a responder las siguientes preguntas. Yo como consultor en sostenibilidad. Primero, decirme dónde estoy, porque tú te crees que todo es muy fácil, pero nuestro día a día es otro. Con lo cual, lo primero es que sepamos dónde estamos. Lo segundo, que me digas hasta dónde puedo llegar. Y ese dónde viene acompañado de cuánto me va a costar y con qué lo voy a hacer. Y al final, es el sinónimo de decir, oye, necesito una hoja de ruta. Necesito, con acciones, poder llevar la situación donde estoy, pero debo saber dónde estoy y saber hasta dónde puedo llegar. Dentro de esta hoja de ruta, al final encontramos que podremos hacer cosas, como habéis dicho, en nuestras operaciones, pero luego, crítico, lo habéis ido mencionando vosotros, con el supply chain. Hay que hacer partícipe, ¿no?, a nuestra cadena de valor, porque al final las emisiones, nuestra huella de carbono, se va agregando todas las emisiones, no son solo las nuestras, sino la de toda la cadena de valor. O aquí un poco, si me permitís, para ir dirigiendo un poco el mensaje, pero por favor, y Catalina, tú también, que estás más lejos y quizá es más difícil que puedas saltar, pero como nos conocemos y hay confianza, Catalina, puedes saltar en cualquier momento. Pero, por ejemplo, Carlas, a mí me consta que vosotros habéis definido vuestra hoja de ruta, tenéis ya muy claro vuestros compromisos, hacia dónde podéis ir, en qué os podéis comprometer. A nivel operaciones, complejidad, 80 y no sé cuántas fábricas, 5 continentes, fábricas menos, pero área comercial. ¿Cómo lo estáis haciendo? Vale, primero de todo, poniendo sobre la mesa un roadmap, analizando muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es saber, pero no solamente tener un plan de ruta así genérico, sino que tenemos que saber en cada una de las 80 fábricas y, por tanto, lo primero es
digitalización para la sostenibilidad, sensorización de los procesos más importantes. Todos, no, los más importantes, Pareto, 80-20, un 20% de impactos de foco para conseguir un 80% de resultado. Entonces, ¿qué hacemos? Todo esto lo hacemos en paralelo y no utilizamos solamente una acción. Te ponemos sobre la mesa recuperaciones de calor, eficiencias energéticas, PV on-site, fotovoltaicas en nuestros... Claro, en tantas fábricas tenemos muchos techos. Pues buscar la autosuficiencia en los paneles solares, PPAs, todo ello, electrificaciones de áreas, y cuando tú electrificas áreas enteras, tienes que ir a buscar electricidad verde. ¿Y cómo lo hacemos? Ya os lo he dicho, fotovoltaicas y PPAs. O sea que ya veis que no es una solución única, es un juego de varias piezas, ahora sí, todos alineados para conseguir Carbon Neutrality 2045 en un grupo industrial como Roca, con muchos hornos túneles, mucho gas, y pasando por 2030 en menos 50%. Con lo cual, palabras que me quedo, priorización, ¿no? Has dicho primero saber dónde estamos y dónde vamos a invertir para acelerar, entiendo. Segundo, has hablado de eficiencia energética, acciones de eficiencia, has hablado de electrificación, y entiendo que ahí tenéis un reto. Sí. Has hablado de energía de origen renovable, tanto de autoconsumo, como mencionabas un acrónimo, ¿no?, que es el PPA, es el Power Purchase Agreement. Para aquellos que no estén tan familiarizados, son acuerdos de compra de energía renovable de larga duración, y con lo cual, complejo. Y innovación, Kim, innovación, porque hay cosas que todavía no sabemos si van a funcionar, pero las tenemos que empezar a testear. ¿Cómo funcionará el hidrógeno verde con nuestros quemadores? Pues vayamos a hacer simulaciones, empecemos también a apuntar este futuro que hoy parece que no es razonable, pero que mañana lo será. Y decías otro concepto, digitalización. También. Importantísima. Aloy, área industrial igual, entiendo que todo lo que Carlas ha explicado, mayor, menor grado, entiendo igual. Pues, pero dado que tú tienes una procedencia de compras, ¿cómo ves el alcance 3, ¿no? Aquellas emisiones que son de un origen previo, pero que forman parte de la cadena de valor, que al final te computan? Bueno, un poco más complejo. No sé si es por mi pasado de compras o por el hecho de que en nuestro sector, cuando hemos medido, que es lo primero que hay que hacer, pues el Scope 3, que es la cadena de valor, es un 90% de nuestro impacto, pues hay que centrarse mucho en ello. Tenemos muchos retos en el Scopes 1 y 2, que estamos trabajando, eliminar el gas, etcétera. Hay mucho trabajo detrás hecho y por hacer, pero en el Scope 3 es el más difícil porque no es una acción directa, tienes que hacer a alguien, y esto lo hace bastante más... Hombre, eso es complejo, ¿no? O sea, alguien sobre el que no tienes una potestad directa. No, porque nosotros somos grandes y orgullosos de lo que hacemos, pero no, digamos, muchos proveedores, pues primero estamos empezando a preguntar, medir cuál es su impacto de carbono hacia nosotros, y estamos empezando con programas que les llamamos de engagement, para convencerles de hacer lo que estamos haciendo nosotros en nuestros sites. Algunos ya van muy avanzados, claro. Otros están empezando, pero bueno, es un trabajo que es la mayor parte de nuestro impacto, y cuanto antes empecemos mejor, porque todo lo que puedes hacer con tus decisiones propias siempre será más sencillo que lo que tengas que influir en alguien que haga. Pero también si somos todos que lo hacemos, y todos digamos, impulsamos nuestras cadenas, seguro que habrá coincidencias y que si cada uno hace la guerra por su lado, ¿no? Por lo tanto, confiamos en que tenemos mucho trabajo por delante, pero antes empecemos, pues antes acabaremos. Tenemos compromisos similares a los que decía Carlas para neutralizar nuestra... Decías un 90% de vuestra huella de carbono es el alcance 3. Es el alcance 3. Aquí, para los que no sean expertos, y permitidme que defina un poco, alcance 1 son aquellas emisiones derivadas de energía primaria, aquella energía que utilizamos, principalmente la quemamos, ya sea gas natural, ya sea un hidrocarburo. Cuando yo tengo un coche y arranco el motor, si es de combustión, estoy quemando hidrocarburo. Las emisiones se computarían en alcance 1. Alcance 2 son aquellas emisiones derivadas de una energía secundaria o una energía transformada. La electricidad es el ejemplo típico, pero puede ser agua caliente, agua fría. Y alcance 3 son aquellas emisiones indirectas. No he generado yo esa emisión, pero para dar yo un servicio, para fabricar yo un producto, previamente alguien ha tenido que manufacturar ciertas partes de que luego yo ensamblaré o permiten que yo dé un servicio. Alba, tú que nos hablabas y que me decías que yo soy una apasionada, ¿no?, del tema de la innovación, la investigación, y es una convencida de todo el tema ambiental.
Vosotros estáis en el mundo del diseño mobiliario. Sí, diseñamos y producimos mobiliario y elementos de decoración. Entiendo que el material, y de dónde viene ese material previamente, el conocer la trazabilidad, eso es súper importante. Sí, claro, y sobre todo también, ¿no?, en el cálculo de la huella de carbono, y ahora cuando te voy a hablar de los distintos scopes, que ahora se ha transformado, ya no se habla más de ámbitos, sino de categorizaciones. Correcto. En las categorizaciones te encuentras que hay mucha importancia en cuanto a kilos de material, sobre todo en tema de embalajes y envases, y luego en tema de material que usas en tus diseños, ¿no?, en los productos a la hora de fabricarlos. Por lo tanto, tal como los has diseñado, marcará el qué material vas a utilizar y, por lo tanto, el impacto que tenga ese material. Por lo que diseño circular y ecodiseño son nuestros aliados a la hora de concebir estos productos. Sobre todo también aquí añadir un poco que nuestra estrategia va, claro, nos enfocamos hacia la evolución del mercado a nivel de hogares, nuestro sector, el tema de mobiliario, sector mobiliario y decoración. Nosotros vamos más allá, vamos a dar soluciones a las necesidades de la población, de las familias, de nosotros, en nuestros hogares, ¿no? Vamos a buscar ese valor, a ofrecer ese valor, ¿no?, de encontrar soluciones más allá del mueble en sí, de la silla, de la mesa. Entonces, aquí, claro, la digitalización, apostamos por Internet of Things para retomar datos que nos pueden hacer guiar según los comportamientos de la población en, pues, cómo nos sentamos, cómo usamos determinados utensilios, distintos datos que nos van a dar pistas luego, pues, cómo diseñar aquello para dar un servicio más, digamos, de la experiencia del usuario, ¿no?, tan importante en el tema del diseño. Permíteme, porque Sí. se está terminando el tiempo. Catalina, lo digo porque estás lejos, ¿algún comentario que quieras transmitirnos como gran cadena hotelera de acciones que estáis haciendo vosotros, que me consta que son muchas? ¿Lo podrías resumir en un minuto? No sé si serás capaz. En menos de un minuto. Y bueno, hay muchas de las cosas de las que habéis hablado que son idénticas. Creo que el tema de la digitalización y decisiones que tienen que ver con, bueno, Alba lo decía ahora, con el ecodiseño. En nuestro caso, como en el caso de Roca con las fábricas, hablamos de edificios. Entonces, diseñar esos edificios para que ya consuman menos energía y sean más eficientes, eso es importantísimo. Y en eso también estamos centrados. Yo lo que quería añadir es un factor más, que es la colaboración público-privada, que se nos decía al arranque de esta reflexión compartida, ¿no? Y es que más allá de la regulación a la que nos vemos sujetos, y además es la que va empujando a veces nuestra agenda, yo creo que no debería ser así. Bienvenidas las normas que nos hagan espabilar y que nos hagan mejorar los procesos. Pero creo, o lo que echamos en falta, al menos desde el sector hotelero, es una agenda compartida. Es muy, bueno, pues muy difícil ponernos de acuerdo, pero no imposible. Quiero decir que hacer las cosas de forma individual entre todos los sectores es muy, bueno, pues mucho más complejo llegar a buen puerto, y sobre todo cuando los objetivos son comunes. Catalina, me comentan que debemos ir dejándolo aquí, vale. pero... Pues eso, nada, que hay que meter en las agendas la colaboración público-privada. Con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Catalina, especialmente a ti por estar tan lejos y por sentirte partícipe de la mesa. Muchísimas gracias a los demás también. Gracias por el esfuerzo. A ti y a vosotros. Me quedo con... hay que implicar a toda la empresa, toda la cadena de valor, tanto dentro como fuera, stakeholders, compromiso de todos nosotros, de dirección, pero de todos nosotros, y al final una estrategia única. Es complejo, hay que ser capaces de dotar de un único vocabulario para que todos entendamos lo mismo y que todos sepamos hacia dónde tenemos que ir. Lo dicho, muchísimas gracias, y a todos ustedes, pues encantado por habernos acompañado. Muchísimas gracias a todos. Hubieran estado mucho más tiempo, ¿verdad que sí? Explicando, pues,
Dicen que sí. Todas las medidas que están implementando desde sus empresas para esta descarbonización. Yo me quedaría con 3 conceptos en la línea de lo que apuntaba Joaquim. La importancia del Comité de Sostenibilidad, esa visión transversal que hay que acelerar, pero apuntaba Alba a ver cómo lo hacemos porque tienen que quedar claros todos los conceptos. Y por último, destacar que la sostenibilidad es un elemento de atracción no solo para clientes e inversores, sino para trabajadores que cada vez más apuestan por empresas sostenibles. Hasta aquí la sesión de estas 4 de la tarde. Dentro de 10 minutos aproximadamente, un cuarto de hora, les espero para la última sesión del día de hoy, que lleva por título Soluciones tecnológicas innovadoras en el marco de la emergencia hídrica. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Start the ride to the new economy with BeNew. 7 interconnected events that will boost knowledge, innovation, and networking in different professional sectors. Digital industry, real estate, mobility, talent, sustainability, investment, experience. A physical and digital meeting point to expand your networks and horizons. This year in the brand new D-Factory building. The journey to the new starts now. Barcelona New Economy Week.